En la actualidad, no hay talento europeo que sobresalga en el baloncesto FIBA que no acabe probando lo que es jugar en la NBA. Se podría decir, sin miedo a equivocarse, que la liga norteamericana es hoy en día el gran sueño de todo jugador de baloncesto. Aunque no siempre fue así. Aquí va un listado de jugadores, auténticas estrellas que por diferentes motivos decidieron no probar en la mejor liga del mundo. El base menorquín es uno de los pocos casos de jugadores que fueron elegidos MVP de la Euroliga, y no llegaron a la liga estadounidense, al igual que Theodoros Papaloukas, Ramunas Siskauskas y Dimitris Diamantidis. Mi sueño no era jugar en la NBA, sino en el Real Madrid, declaró en julio de 2015 después de rechazar una gran oferta que rondaba los $20 millones por 3 temporadas para jugar en los Rockets. En cambio, decidió renovar en ese momento con Real Madrid hasta nuestros días. Jules se ha caracterizado por ser un jugador ganador, de canastas decisivas como la que le dio a su equipo la última Euroliga el pasado mes de mayo ante Olympiacos. Jules se ha caracterizado por ser un jugador ganador, de canastas decisivas como la que le dio a su equipo la última Euroliga el pasado mes de mayo ante Olympiacos. Lo amo y desearía tenerlo. Su longitud y su tamaño, y lo que podía hacer en defensa, me hubiera encantado tener a un jugador como él. La capacidad del base griego para jugar en la NBA era total, pero él nunca quiso. Fue MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four, y mejor defensor en un 2011 en el que conquistó su tercera Euroliga con el Panathinaikos. Fue MVP de la Euroliga, MVP de la Final Four, y mejor defensor en un 2011 en el que conquistó su tercera Euroliga con el Panathinaikos. El líder de la generación heredera de los Galis, y Giannakis, que devolvió a la gloria a Grecia con el oro en el Eurobasket 2005, y la plata en el Mundial 2006. Un base de 2 metros, gran competidor, un líder de los que hacen grande a su equipo. Sus mejores años los vivió en el CSKA de Moscú, donde ganó 2 Euroligas, la primera, en 2006, con la que los moscovitas ponían fin a una sequía de 35 años. 2007, elegido MVP de la Euroliga, los Miami Heat le ofrecieron $10 millones por 2 temporadas, pero decidió quedarse en Europa, otro año en Rusia y luego al Olympiacos con contratos de 3,5 millones de euros anuales. En 2007, elegido MVP de la Euroliga, los Miami Heat le ofrecieron $10 millones por 2 temporadas, pero decidió quedarse en Europa, otro año en Rusia y luego al Olympiacos con contratos de 3,5 millones de euros anuales. Después de jugar en su país natal e Italia, llegó al Real Madrid ya con el cartel de estrella. Después pasó por Panathinaikos, donde conseguiría 2 Euroligas, y después al Barcelona, donde en 2003 lograría otro máximo galardón europeo. En Yugoslavia, aunque estuvieran jugadores NBA de la talla de Stojakovic o Vlade Divac, era quien siempre se jugaba la canasta decisiva. Era el líder, y también el mejor. Y preguntado sobre la NBA siempre lo tuvo claro: he tenido ofertas serias de Toronto y Houston, pero he preferido estar en Europa y jugar como me gusta a mí, tener responsabilidad, protagonismo y ganar títulos. Ahora es el máximo responsable de la Euroliga.
Más conocido como Epi, la historia y el palmarés de este jugador le reconocen como uno de los más grandes del baloncesto español. Segundo máximo anotador histórico de la selección con 3.300 puntos, solo por detrás de Pau Gasol, sostiene que tuve la oportunidad de ir a la NBA, primero yendo a dos universidades, que eran estupendas, Indiana y Kentucky, como paso previo. Segundo máximo anotador histórico de la selección con 3.300 puntos, solo por detrás de Pau Gasol, sostiene que tuve la oportunidad de ir a la NBA, primero yendo a dos universidades, que eran estupendas, Indiana y Kentucky, como paso previo. La vida de ahora no es la de entonces. Lo de ir en avión, lo de irte a vivir fuera, aunque sea solo, que evidentemente es complicado, es diferente. Epi prefirió estar en España, cerca de su gente, de su familia, su club y su selección. Su nombre completo es Nikolaos Georgalis, nacido en Nueva Jersey en 1957. Hijo de una familia humilde de emigrantes que buscaron un futuro mejor, buscó hacer carrera en el boxeo, pero finalmente se decidió por el baloncesto y le fue más que bien. Fue elegido como mejor jugador de Europa en 1987, cuando lideró a la selección griega al oro en el Eurobasket de Atenas. Además, llevó 3 veces seguidas al Aris de Salónica a la Final Four, y batió todos los registros anotadores, con promedios superiores a los 30 puntos en los Eurobasket y la Copa de Europa. Además, llevó 3 veces seguidas al Aris de Salónica a la Final Four, y batió todos los registros anotadores, con promedios superiores a los 30 puntos en los Eurobasket y la Copa de Europa. La historia podría haber sido diferente si una lesión no le hubiese impedido firmar con Boston Celtics en 1979, y luego rechazó ofertas porque no quiso renunciar a la selección para jugar en la NBA. La leyenda brasileña tuvo una carrera brillante en Europa, donde dejó su huella en Italia y en España. Mejor tirador de la historia del baloncesto FIBA para muchos, jugó hasta los 45 años para cerrar su carrera con 49.737 puntos, y batió el récord de Karim Abdul-Jabbar. Máximo anotador de la historia de este deporte, era un alero de 2,04 con una mecánica casi infalible en el triple, lidera la tabla histórica de la ACB 93-94 con 33,2 puntos de promedio. En 1984, los Nets lo eligieron en el draft de la NBA y le ofrecieron un contrato garantizado, no aceptó para no renunciar a jugar con Brasil, ya que los profesionales no podían ir entonces con su selección, tal como sucedió con Galis. Rey de Israel, le apodaban. Los duelos contra el Madrid marcaron una época, y su amistad con Juan Corbalán aún se mantiene. En 1979 viajó a Estados Unidos para probar en diferentes campus de entrenamiento, y estuvo muy cerca de firmar con los Atlanta Hawks, pero tenía contrato en vigor y el Maccabi amenazó con acudir a los tribunales. Berkowitz desistió y volvió a casa como un héroe. Probablemente el mejor jugador italiano de la historia.
El pívot era un competidor feroz bajo el aro, y durante casi 30 años dominó la zona en Europa. Debutó con 16 años y jugó 836 partidos en la Serie A, anotando 8.560 puntos. Con el Varese en los 70 disputó 10 finales de la Copa de Europa consecutivas, de las cuales ganó 5, y luego obtuvo 2 trofeos más con el Olimpia Milano en 1987 y 1988. Con el Varese en los 70 disputó 10 finales de la Copa de Europa consecutivas, de las cuales ganó 5, y luego obtuvo 2 trofeos más con el Olimpia Milano en 1987 y 1988. Antes de retirarse, pudo cumplir su sueño de enfrentarse con su hijo, Andrea Meneghini en la Liga italiana. El segundo jugador de una liga europea en ser drafteado, en 1970 por Atlanta Hawks. Estadounidense nacionalizado español, fue el jugador más importante de la historia del Real Madrid. 16 temporadas, 1962-78, nadie ganó más que él, 6 Copas de Europa, 3 Intercontinentales, 14 ligas y 10 copas, más 2 ligas, una copa y una recopa como primer entrenador. Fue clave para acabar con la hegemonía soviética de clubes, además de haber conseguido la plata en el Eurobásquet de 1973 con la selección española. Luik, proveniente de la Universidad de Florida, jugó un gran partido de pretemporada con New York Knicks, y Pedro Ferrandiz convenció al presidente del equipo neoyorquino, Ned Iris, de que sería perfecto para todos que pasara un año en Madrid, y desde ese momento nunca regresó a Estados Unidos.